estas clases en Eclipse. Voy a compartir mi pantalla. Estas clases en Eclipse van a ser las siguientes. Va a ser el empleado y va a ser la empresa. De empleado y de empresa vamos a definir una relación de agregación. Es decir, la empresa va a tener uno o varios empleados. Bueno, en este caso 0. Al principio va a tener 0 empleados. Y después vamos a ir agregando esos empleados. Entonces, algo muy similar como lo que hicimos con la agenda y los contactos, si ustedes recuerdan. Así que bueno, vamos a ir a Eclipse y aquí voy a crear un proyecto. Ahorita nada más voy a crear esas clases, ¿sí? Y ustedes a las 7:30 hacen el examen, lo contestan rápido, a las 7:40 ya retomamos y ya seguimos en este caso con las interfaces gráficas. Así que bueno, Java Project, vamos a poner aquí ejemplo, agregación, y vamos a poner interfaces, bueno, gráficos. Porque lo vamos a hacer con una ventanita. Doy clic en Finish, luego le digo que no quiero crear el módulo info. Y ya tenemos el proyecto, vamos a crear un paquete. Y este paquete le vamos a poner oacm.po.agregación. Y aquí ya vamos a crear esas dos clases que les mencioné, que es empresa. Y nos vamos con la siguiente, que es empleado. También otra clase que sea empleado. Y vamos a definir pocos campos, nada más 2 yo creo, para que nos dé tiempo de ver todo lo de interfaces gráficas. Y bueno, vamos con empleado. Aquí recuerden que para hacer abro el UML, para hacer la relación vamos a definir ese diamante vacío. Y bueno, vean, lo que vamos a hacer es jalar una clase. Y acá en la parte de abajo, recuerden que ahí podemos modificar los textos. Aquí le ponemos empleado. Esto lo quitamos. Vamos a darle un espacio. Y bueno, ya tenemos la clase empleado. Ahora vamos con nuestra clase empresa. Esto igual lo borramos. Y bueno, ya con esto tendríamos empresa, empleado. Para que nos alcance el tiempo, no voy a colocar aquí los atributos y los métodos. Eso lo voy a hacer ya en el código, pero recuerden que cuando definen estos UML, ya a partir de ahorita sí van a estar ustedes colocando los atributos, los métodos. Así que bueno. Ahora, vean. Por ahí alguien me preguntó, me mandó un mensaje, es algo que no hemos visto, que sí lo vamos a ver. ¿Para qué nos sirve o cuál es el objetivo de meter un objeto o una variable de tipo de una clase en otra clase? Que fue lo que hicimos con la agregación.
¿por qué hacemos ese tipo de cosas? Bueno, recuerden que nosotros vamos a diseñar en base a un problema. Les voy a compartir un video también que hice para que ustedes lo vean y hagan un ejercicio que también viene ahí. Nosotros al diseñar sistemas, aplicaciones o software, pues les comentaba, siempre nos dan una serie de requisitos, de requerimientos, y por lo regular pues es un problema que tiene la empresa, un problema porque necesita darle solución, y ese problema nosotros tenemos que solucionarlo a través de software, ¿sí? Son problemas computables porque diseñaremos la solución y se solucionará el problema con una aplicación, con un software. Bueno, entonces nosotros ya en términos o en el paradigma de la programación orientada a objetos, pues vimos que precisamente se definen objetos, clases, ¿sí? Y se hace una abstracción, tiene atributos, tiene métodos, ya sabemos cómo crear una clase. Todo esto es para que nosotros podamos precisamente diseñar la solución a un problema, ¿sí? Y esa solución, les comentaba, va a ser una aplicación. Ustedes, cuando vamos a suponer que si tienen negocios o si se tuviera la necesidad de diseñar una aplicación, un software, para a lo mejor llevar la gestión de ventas, de su negocio, un inventario, ya con la programación orientada a objetos vamos a pensar precisamente en los objetos, ¿sí? Y si suponemos que tenemos, no sé, una tienda de abarrotes, pues ustedes pensarían en objetos, ¿sí? Que tienen que ver con ese problema, con ese contexto, con ese negocio, y a lo mejor van a decir, bueno, pues yo tengo mis productos, ¿no? Ese podría ser un objeto del mundo real, que sería mi clase, tendrá atributos y todo eso. ¿Qué más puedo tener en mi tienda de abarrotes? Pues hay alguien que la atiende, ¿no? Yo la atiendo mediodía y otra persona la atiende el resto del día. Entonces, pues tengo vendedores, ¿no? O cajeros también, que pueden ser clases a su vez, y a lo mejor tienen por ahí, no sé, un sistema con escaneo que les da los precios, ¿no? O tienen a lo mejor su lista impresa y ahí ven el precio, y bueno, cada producto tiene un código. Entonces eso, la idea es que eso lo llevemos a un sistema, que se pueda administrar la tienda con clases, con objetos, ¿sí? Diseñar un programa en Java, y bueno, para eso necesitamos estos objetos. Ahora, ¿cómo se relacionan o por qué se relacionan? ¿Qué es lo que estábamos viendo la semana anterior? Bueno, sí, yo una vez que identifico ya mis objetos, mis clases, ahora tengo que relacionarlos. ¿Por qué? Porque eso me va a dar persistencia en mi programa, en mi sistema. Si yo puedo decir, bueno, si tengo un producto, pero si yo no creo mis productos, y yo sé que a lo mejor mi producto pues tiene un stock, tiene un nombre, tiene un código, un precio, y yo en algún momento quiero poner un descuento, ¿cómo voy a gestionar esa parte? Ahora, ¿cómo voy a saber quién vendió o quién atendió cuando se compró cierto producto? Que ahí ya entraría el cajero, ¿no? O el vendedor, y entonces ya están relacionados. ¿Por qué? Porque el cajero va a hacer una venta y yo tengo que ver en mi sistema, se tiene que guardar la información para decir, bueno, este cajero vendió esto, fue esta venta, fue a tal hora, vendió ciertos productos, ¿no? Cobró tanto, tuvo que dar de cambio tanto, etcétera. Entonces, para eso nos sirven estas relaciones, porque como yo voy a relacionar entonces mi objeto, que es el cajero, que tiene un nombre, un ID de empleado, un puesto, un rango, etcétera, un sueldo. ¿Cómo voy a saber cuál de ellos fue el que realizó una venta, si a lo mejor no cobraron bien, etcétera, ¿no? Si hay un faltante.
Entonces para eso se relacionan. Entonces digamos que ahí cada venta que se haga, pues ¿qué va a tener? Va a tener varios productos que se vendieron en esa venta, un total, ¿no? ¿Qué empleado o qué cajero lo hizo esa venta? Entonces ese es el sentido de por qué tenemos que relacionar los objetos. Después quedará un poquito más claro, pero ahorita ya tienen que pensar en que son programas, ¿sí? Que en este caso resuelven un problema y el objetivo es desarrollar una aplicación, ¿no? Un sistema y bueno, va a resolver ahí un problema. Para eso necesitamos las relaciones. Solo hemos visto un tipo de relación que es la de agregación y entonces aquí, vean, si yo quiero a lo mejor llevar el registro de los empleados que tiene la empresa, vamos a suponer que alguien de recursos humanos dice, yo quiero una aplicación que yo la abra y me muestre todos los empleados que están trabajando en la empresa, ¿no? Y a lo mejor esa empresa o bueno, el dueño de esa empresa tiene otra empresa y entonces dice, pues también quiero usar ese programa para mis otras empresas. ¿Sí? Entonces los de recursos humanos podrán abrir este programa y van a ver pues todos los empleados que tiene cada empresa. ¿Sí? Ahí está la relación, ¿no? Entonces llega un empleado, lo contratan, lo registra a alguien, lo agrega, ¿sí? Y entonces ya sabemos que hay una relación porque este empleado se contrató para cierta empresa. Vamos a crear entonces, con eso ya pensamos que vamos a tener empresa 1, empresa 2, etcétera, y muchísimos empleados, ¿sí? Que se relacionen con cada objeto de tipo empresa. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer será lo siguiente, vamos a definir esa relación y si recuerdan ustedes la relación de tipo agregación, voy a hacer esto un poco más para acá, era este diamante vacío o este rombo vacío, que es este que tengo aquí, y simplemente como lo leía, si yo quiero decir que la empresa tiene empleados, que ya tengo mis clases, pues lo único que hago es que el diamante debe de estar donde voy a agregar, ¿sí? La clase a la que está apuntando del otro lado. Es decir, mi diamante va a estar aquí, porque aquí yo voy a agregar algo, a empresa voy a agregar algo. ¿Qué voy a agregar? Bueno, la que tengo del otro lado, que es empleado, ¿sí? Voy a tener objetos ahí de tipo empleado. Y bueno, ya vimos que podemos usar un arreglo, podemos usar una lista que vamos a ver después, y teníamos que llevar el conteo. A través de los métodos set, nosotros podíamos agregar empleados, creo un empleado que existe en algún lado, se lo agrego a la empresa y después puedo seguir agregando. Ese es el objetivo también de este tipo de relación, que mi empleado puede existir aparte, a lo mejor puede estar primero en una empresa y luego se va a otra, y la empresa a su vez, pues al inicio no tendrá empleados, ¿sí? Es una relación un poquito independiente, ¿sí? Porque si yo destruyo la empresa, pues yo sé que ese empleado va a existir en otra clase, ¿no? Donde yo lo creé. Ese es el concepto de este tipo de relación. Bueno, aquí podemos definir la cardinalidad, pero bueno, ya sabemos que podemos tener en la empresa, y como es una relación de agregación, podemos tener de 0 a muchos empleados en la empresa. Aquí entonces tengo que definir mis variables y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en empleado solamente vamos a colocar el nombre completo, podría ser, y vamos a colocar puede ser un atributo. En este caso lo voy a poner como tipo string. Bueno, vamos a ponerlo como entero. Vamos a ponerlo como edad. Y vamos a poner otro que sea el código del INE, que ese sí será un string.
Y bueno, ya con esto vamos a crear nuestro constructor y nuestros métodos set y get y también el método toString. Vean, este empleado es el que voy a agregar como variable a la clase empresa acá de este lado, ¿sí? Y con eso estoy haciendo la relación, pero hay unos puntos importantes a la hora de crearlos. Bueno, aquí ¿qué hago? Simplemente voy a source y creo mis métodos get y set, selecciono todos. Ahorita no serán estáticos ni nada por el estilo. Y acá también vamos a crear el constructor. Entonces, aquí defino mi constructor también. Voy a quitar esto que dice super. Y ya tengo mi constructor y tengo mis métodos set y get de mi clase empleado. Y ya con eso ahora voy a hacer mi relación que definí en el UML. Es decir, en empresa tengo que agregar, empiezo por ahí, una variable de tipo empleado. Mi empresa también tendrá sus propios atributos, que será el nombre de la empresa, de tipo string nombre. Y será el RFC de la empresa. Bueno, para no hacer largo el ejemplo, con esos tengo, pero aquí es donde debo hacer la relación. Como el diamante está marcado de ese lado de empresa, pues significa, otra vez reitero, que los objetos o la variable de tipo empleado, las variables, deben de estar acá en la clase empresa. Por lo tanto, aquí la voy a definir y podemos definir un arreglo o podemos definir nada más un solo objeto, ¿no? En este caso vamos a definir un arreglo. Y bueno, faltan 4 minutos. Voy a definir esa variable. Sería private y aquí va a ser un arreglo de qué tipo, de tipo empleado. Y este arreglo, vean, si yo quiero definir así, ¿no? Bueno, vamos a ponerle E. Si yo lo defino así, solamente voy a tener, ¿sí?, una variable, un empleado, significa que es solamente un empleado. Entonces estoy diciendo, si yo lo dejo así, que mi empresa va a tener un solo empleado y ya, pero yo no quiero eso, yo quiero tener varios, la empresa va a tener varios empleados, por lo tanto aquí le digo que sea un arreglo con estos corchetes, ¿sí? Ahí ya voy a tener muchos empleados. Voy a definir un tamaño en el constructor y todo eso. Entonces vayan abriendo el Classroom para que hagan el examen. Les digo, está muy sencillo, son preguntas teóricas nada más. Y tendrán 8 minutos para los que van llegando. Está el enlace en el Classroom y ahorita ya lo voy a habilitar para que puedan ir contestando. Deben de poner su correo institucional. Si no los deja con el institucional, ponen el personal. Entonces, ya está abierto ahorita el examen. ¿Sí? Deben acceder en el Classroom. Y ahorita pues respóndanlo. Y nos vemos en 10 minutos. Continuamos en 10 minutos. De todas formas, yo aquí voy a estar por si hay alguna duda, que no creo. Les digo, es incluso de algunas de opción múltiple. Entonces, pues accedan y nos vemos a las 7:40. ¿Nos registramos con el email institucional?
Si los deja con el institucional, sí. A ver, alguien puede hacer la prueba. Bueno, ya que respondan, hacen la prueba. Y si quieren ir a la segura, pues de una vez pongan el personal. Pero bueno, entonces les digo, nos vemos ahorita a las 7:40. Si hay dudas me pueden preguntar.
Bueno, pregunta Abraham. Es que me escuchen por ahí. Que si en la primera no hay respuesta correcta. Pueden marcar varias en la primera pregunta. De hecho, hay dos formas que vimos de cómo inicializar un objeto recién creado. ¿Qué es inicializar? Pues darle valores a las variables, ¿no? Profe, Sí, en la clase empleado, ¿cómo creó el constructor? ¿Qué opción? ¿Con source? sí, con source. Así es, también Pero Eddy agrega un super por ahí, que ese hay que borrarlo porque después vamos a ver qué significa. Pero sí, es con no hay dos source. opciones. Hay dos opciones de crear constructor. ¿Cuál de las dos creo?
Es la que dice source y la que dice usando campos, no la de abajo de superclass, sino la que dice Ya, usando campos. Generate constructor using files. ya, gracias. Sí. Ok, sí, ya vi a qué te refieres, Abraham. Sí, realmente ahí la que ustedes determinen que sea la que más se parezca, pues esa sería la correcta. Esa márquenla. Bueno, creo que ya todos respondieron. Listo. Bueno, ya, ya cerré el enlace y este, les digo, es un complemento para el examen práctico. Y vamos a continuar con la clase. Vean, explico lo que creé. En la clase empleado me faltó poner el toString, que ya lo creé. Había creado los métodos set y get y el constructor. Y bueno, me faltaba el método toString. ¿Sí? Eso para que cuando mostremos un objeto del tipo empleado, pues se muestren los datos. ¿Sí? Creé ya también mi clase principal, ahorita voy a crear el main. Y en la clase empresa, ¿qué es lo que definí? Vean, definí los campos nombre, RFC, mi arreglo, que aquí está la relación de agregación. Y definí también un contador para ver cuántos elementos y además en qué posición debo colocar al siguiente empleado que se va a agregar. Recuerden, eso ya lo habíamos hecho con el ejemplo de agenda y contactos. Entonces, aquí algo importante que mencionaba también Abraham del ejemplo que me lo preguntó era, se supone que en empresa la clase, voy a anotar, al definir la agregación, en el constructor, ¿sí?, que está de este lado, aquí no debo crear los objetos. ¿Cuáles objetos? Los de la relación, que en este caso si estoy en empresa, pues yo sé que aquí tengo los empleados o voy a tener los empleados y no los debo crear, no debo crear los empleados en el constructor. ¿Por qué no debo hacer esto? Porque recuerden que la relación de agregación nos dice que si yo destruyo mi empresa, ¿sí?, a lo mejor agrego varios empleados aquí a mi arreglo, ajá,
y cuando yo destruya mi clase empresa, ¿sí? Bueno, mi objeto empresa más bien, ahorita van a ver cómo la vamos a crear y todo eso, pues entonces lo que yo haré, ¿sí? Será destruir, si es que yo los creara aquí, así new, empleado, no sé qué, y le paso mis valores en el constructor. Si yo hago esto, cuando se destruya mi objeto empresa se va a destruir también este empleado, porque este se creó aquí, ¿sí? Al momento de, digamos, de crear la empresa, el objeto empresa. Entonces lo que yo les decía desde la otra vez en el ejemplo de agregación era que los vamos a crear en otra clase para que sean independientes, para que si yo destruyo mi objeto empresa, aunque yo los agregue a mi arreglo, pues a lo mejor sí, aquí mi arreglo se va a destruir y ya no van a estar mis empleados ahí porque el objeto empresa ya lo destruí, lo puse en null o cualquier razón que a lo mejor el garbage collector se lo haya llevado porque estaba en null, lo destruye en ese momento, ya no ocupa memoria, pero como los creé por ejemplo en una clase principal, pues ahí siguen existiendo en este caso mis empleados, ¿sí? Y entonces ahí está o ahí se ve la relación de agregación, ¿sí? Por eso es que no los debemos de crear aquí en el constructor de empresa. Y algo que me preguntaba Abraham era entonces por qué aquí hace new empleado y le pone esto. Bueno, aquí vean lo que estoy haciendo. Yo no estoy creando empleados ahí. Yo lo que estoy creando es mi arreglo y le estoy dando memoria de que va a tener en este caso 30 elementos o casillas que ahorita están vacías. Todavía ni siquiera le he agregado empleados. Entonces cuando yo hago eso, que creo mi arreglo E, que es donde van a estar mis empleados, ¿sí? Porque así yo le llamé, aquí está. Con esto, cuando se ejecuta el constructor, cuando creo mi empresa, simplemente le doy memoria al arreglo, pero nunca estoy creando mis empleados. Aquí de hecho ni siquiera tengo algún empleado. Entonces aquí ya lo que tendré es mi arreglo E con, con esta memoria reservada hasta 29, ¿sí? De esta forma, pero ahorita aquí adentro pues no hay nada. Lo que estoy diciendo es que mi arreglo va a guardar objetos de tipo empleado, sí, pero solamente con esta línea le estoy diciendo que asigne memoria para 30 elementos en mi arreglo, nada más, no estoy creando ningún empleado, hasta ahí. Si hay dudas pueden abrir micro o preguntar ahí en el chat. Bueno, entonces lo que hago es que defino mi constructor. Aquí no me pasan empleados, simplemente el nombre y el RFC de la empresa. Lo asigno a mis valores, a mis variables, perdón, más bien. Y aquí les digo otra vez, ahí está el comentario, asigna espacio para 30 empleados en el arreglo, pero no he creado ninguno, ¿sí? Porque eso no lo podemos hacer aquí en agregación. Bueno, ahora sí, después creo un método que va a agregar empleados, a mi arreglo, y debe ese método recibir el empleado que yo quiero agregar. Es un objeto que yo creo en otra clase y simplemente lo paso al método. Aquí recibo mi objeto de tipo empleado y ya debería tener sus valores de nombre, edad y el código del INE, de la credencial del INE. Y entonces lo que hago aquí para pues asegurar que el objeto no esté en null, ¿sí? Hago una comprobación, que esto también no lo hemos visto mucho, la parte de null, pero yo puedo validar que un objeto sea diferente de null, es decir, que ya haya sido creado este objeto empleado que me están pasando. Entonces, ¿qué hago? Si mi empleado, que es este que recibí aquí en el método,
si mi empleado es distinto de nulo, ¿sí? O sea que si tiene algo, pues lo que hago entonces es en mi arreglo que se llama E, en la posición contador, que es la variable que tengo para ver en dónde voy a agregar a mis empleados, en qué índice, en qué posición, le asigno este empleado que me pasaron. Lo guardo acá en mi arreglo, incremento el contador y ya coloco que se ha agregado al empleado. ¿A cuál empleado? A este. Eso va a mostrar en la consola qué empleado se agregó. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí esto es lo que hago con el método y se me pasó, quiero decirles esto. Aquí tengo mi variable contador, la defino como static, ¿sí? Porque es una variable pues, compartida de esa empresa. Bueno, la defino en 0 y la voy incrementando. Acá está, como lo que hicimos en la agenda. Por otro lado, aquí en empresa tengo mis getSet y si devuelvo también todo mi arreglo, vean, mi arreglo E, que es donde están todos mis empleados, también ese sí lo dejé. El set no, porque no tiene caso dejar el set E o cambiar el arreglo de empleados. Bueno, hasta aquí, si hay dudas, pueden abrir micro. Es algo que ya habíamos hecho con, les decía, con el ejemplo de la agenda y de los contactos. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en mi carpeta src vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un nuevo paquete, new package, y le voy a poner oacm.pop.ventanas. Aquí vamos a crear una ventanita y vamos a ver cómo se colocan las acciones de un botón. ¿Sí? Ya vimos también cómo crear un botón y todo eso. Un poquito de los layouts, pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. Bueno, creamos el paquete oacm.pop.ventanas, finish, y aquí vamos a crear una clase que se llame ventana principal. Ventana principal. ¿Sí? Ahí está, ventana principal. Y luego damos clic en Finish. Bueno, aquí, si ustedes recuerdan, en nuestro ejemplo, donde habíamos generado nuestra ventana, nosotros creamos nada más una clase principal y dentro del main creábamos un objeto del tipo GFrame, que recuerden que el GFrame o la clase GFrame representa una ventana en Java Swing. Bueno, hay otra forma de crear ventanas para tener un poquito mejor organizado el código. Ahorita para el ejemplo, yo creo mi clase que se llame ventana principal y bueno, sé que podré crear varias ventanas principales, ¿sí? Que en este caso nada más será una, pero aquí, ¿cómo le digo que es un objeto de GFrame? Porque recuerden que esa clase es la que nos hereda pues todos los componentes de la ventana en Java Swing. Vamos a hacer esto que después lo vamos a entender, lo vamos a ver a fondo también. Yo debo colocar extends, ¿sí? Para que nos herede de otra clase. En este caso, ¿de qué clase? Pues de GFrame, así. Y voy a tener que hacer el import. Aquí está y me dice que es del paquete Java Swing. Le doy que sí, lo importa y con esto ya vamos a definir un comportamiento y podemos tener todos los métodos de GFrame. Ese método que habíamos usado en el otro ejemplo, recuerden que era
mi objeto ventana.setSize, setDefaultCloseOperation, setTitle, todos esos. Con esto, de esta forma, ya también lo va a heredar, lo vamos a poder usar. Ahora, ¿dónde vamos a crear nuestro objeto de esta clase que es ventana principal, que a su vez hereda de esta? Igual lo vamos a crear en la clase principal que yo tengo acá, que no he puesto el main todavía. Ahorita voy a regresar a ponerlo. Entonces tenemos esas dos formas de hacerlo. Bueno, aquí vamos a darle las propiedades a nuestra ventana, ¿sí? A nuestro JFrame, para que cuando se cree el objeto de ventana principal, nosotros le demos el título, le demos el tamaño, le acomodemos ahí la ventanita, le definamos el método de cuando se cierre, se acabe la aplicación y todo eso. Así que voy a crear mi constructor, que será vacío, no le voy a pasar nada, pero aquí adentro voy a mandar a llamar a todos esos métodos. Y vean como yo estoy diciendo que hereda de JFrame, eso significa el extends, que es un concepto que les digo vamos a ver más adelante. Pues ya yo tengo todos los métodos de JFrame, ¿sí? De la clase JFrame. La vez pasada, ¿qué métodos vimos? Estos: setSize, setDefault, setLocation, etcétera. Esos los vamos a definir aquí en el constructor, pero ya los podemos llamar de manera directa, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente, si yo le pongo, por ejemplo, setSize, pues sí me va a dar ahí que ya puedo darle un tamaño, y no es necesario, ¿sí?, que yo pues le tenga que dar mi objeto. ¿Por qué? Porque ya le estoy diciendo acá arriba que se va a comportar mi clase ventana principal como JFrame. Es como si yo hubiera hecho esto de acá, de creo un objeto que se llama ventana de JFrame, new JFrame. Con eso, como esta clase ya existe ahí en Java, recuerden, ya llamo los métodos con mi objeto. Acá pues ya no es necesario, porque con esto ya le estoy diciendo que se comporta como JFrame. Bueno, y aquí ya me dice que le demos un ancho y un alto, recuerden. Así que lo vamos a hacer. Vamos a darle un tamaño, no sé, de 700 por 700. ¿Qué más? Vamos a definir también el método para el botón de cerrar, para que en ese momento acabe la aplicación. Y aquí recuerden que era este método setDefaultCloseOperation, y aquí le tenía que poner la clase JFrame punto, y ya le ponía el exitOnClose, que es una constante por ahí. Esto porque accedo a la clase, ahí está, ¿sí? Es de tipo static, por eso la llamo así. Bueno, ¿qué otra cosa vimos? El título de la ventana, que era setTitle. Y vamos a ponerle aquí entre comillas ventana principal. Y aquí ya podemos seguir definiendo, por ejemplo, nuestro panel. Recuerden que vamos a tener un panel, ¿sí? El panel vamos a declararlo afuera, porque a veces lo podemos utilizar. Si yo lo creo de este lado aquí en el constructor, pues no lo puedo usar acá afuera en mis métodos. Si yo lo defino acá afuera de mi método constructor, yo sí lo puedo usar en los otros métodos que vaya a crear. Así que aquí vamos a definir nuestro panel y le vamos a poner panel principal. Recuerden que siempre que creamos una ventana, un JFrame,
debemos crear nuestro panel, que es como el principal, y lo ponemos ahí en la ventana. Y ya de ahí podemos ir creando otros paneles también. Así que bueno, aquí vamos a importar igual de JavaSwing gPanel. Es decir, este lo declaramos afuera, y para que nadie pueda acceder a él, para hacer encapsulamiento, vamos a ponerlo como private. Solamente van a poder acceder al panel, ¿sí?, a través de nuestros métodos si es necesario, y solo los métodos de aquí, de la clase. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí ya tenemos algunos atributos, algunos métodos, propiedades que le dimos a nuestra ventana. Vamos a probarla. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a crear la clase principal. Y aquí voy a poner public static void main. Voy a colocar mis argumentos que recibe el main. Y aquí ya podemos crear como un objeto, en este caso de ventana principal. Y como se comporta como JFrame, pues yo puedo acceder con ese objeto al método. Recuerden que era el setVisible, y le poníamos true para que la muestre. Así que vean, vengo acá, creo un objeto de ventana principal y vamos a ponerle ventana igual a new ventana principal, y en ese momento se va a ir al constructor. Voy a dividir esto de esta forma. Bueno, vean, tengo en mi main, creo un objeto de ventana principal, que es la clase que tengo acá, que se comporta como JFrame. Ejecuta aquí al método constructor. En ese momento viene a ejecutar el método constructor, que es este, y lo que hace es darle un tamaño de 700, coloca el evento de que cuando le oprimamos ahí en el tachecito, acabe la aplicación, y le ponemos un título a la ventana. Ahora, aquí si yo ejecuto esto, pues no va a mostrar nada, porque necesito hacer la ventana visible. Y aquí, bueno, nada más para como comentario, vean que tengo 3 paquetes, acá están de este lado, que tengo aquí en agregación mi clase empleado empresa, en aplicación tenemos la principal, y en ventanas pues tenemos esta de ventana principal de acá. Así que bueno, si ejecuto esto, perdón, esa no era, es esta. Pues no va a mostrar nada, les decía, porque no la he hecho visible. ¿Sí? Recuerden que la tenemos que hacer visible, y eso lo hago aquí donde creo mi objeto de tipo ventana. ¿Sí? No acá, sino acá defino, será ventana.set. Vean que tiene ese método, este objeto que es ventana principal, sí tiene ese método de setVisible, porque precisamente como acá le dijimos que se comporte como JFrame con esto de extends, bueno, pues se comporta y hereda ahí los métodos y atributos. Así que ya con esto guardo, ejecuto, y ya sale mi ventana principal de este lado. ¿Sí? Entonces, dudas hasta aquí.
dudas hasta aquí. Si hay dudas pueden abrir micro. Es importante que entiendan esta parte que yo estoy colocando aquí de extends, gframe. Bueno, y aquí el constructor, que es el que nos da el tamaño, el título, todo eso. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya que tenemos esta ventana, recuerden que creamos un panel principal, no lo hemos usado aquí en ventana principal. Sí, ya lo voy a Profe, sacar. Sí, adelante. disculpe, tengo una duda. Es que, bueno, en el otro programa que hicimos, haga de cuenta que se abrió la ventana, cuando lo ejecutó y Ujú. y ve que cuando la cerraba, el foquito rojo no se apagaba y ahorita la cerró y sí se apagó y también en el mío. Entonces, ¿eso es porque ya está en el Extend Gframe? No, recuerda que para hacer que se cierre completamente o que acabe el programa o la aplicación, cuando cerremos la ventana, era este método. Yo lo tengo que poner, le tengo que colocar set default, close Ah, ok, operation. ok. Ajá, entonces como sí lo tengo, por eso es que sí se termina completamente la Ok. aplicación. Si se lo quitamos, Ah, pues ya no. Pero es ok, lo mismo que gracias, hicimos profe. en el otro, sí. Sí, recuerden que este es para que termine. Ahí está el método. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle a este panel principal que ya creamos desde acá arriba. ¿Sí? Lo podemos crear incluso aquí abajo y nada más definirlo aquí como variable. ¿Sí? Entonces, si quiero hacer eso, si quieren hacer eso, que sería, digamos, mejor práctica hacerlo de esa forma, sería lo siguiente. Yo aquí lo creo en mi constructor y acá nada más lo defino. Les decía, lo defino como variable porque vamos a usarlo después, ahorita para mostrar un diálogo de mensaje que tiene ahí Java Swing también. Así que bueno, esto sería lo ideal. Defino mi variable porque voy a usarlo en otros métodos por acá abajo. Y aquí sí ya le doy, cuando se ejecuta mi constructor, también creo mi objeto de panel. Aquí solamente lo declaro. Y aquí lo creo con el new y ya tiene, ya está creado mi objeto panel principal. Ahora, vamos a darle un color, ¿sí? A panel principal. Si recuerdan, había un método del gpanel o de esta clase, ¿sí? Que es mi objeto punto set background y le daba un color. Aquí usábamos una clase de AWT que es color, entonces tendría que crear mi objeto de color y aquí ya le paso el color. Vamos a darle el siguiente. Aquí le estoy dando los valores RGB. Esos valores RGB, si ustedes han programado en HTML o bueno, han usado HTML, se le dan los colores de esta forma: el rojo, el azul y el verde. Se le dan en cierto porcentaje, que serían estos, y con eso se forman pues todos los demás colores. Se puede hacer de esta forma, ustedes pónganlo ahorita así para que vean qué color nos va a dar. Y acá nada más sí hay que hacer el import de Java AWT, que es la clase color, para que no nos marque el error. Y hasta aquí vean, no hemos agregado este panel todavía a lo que es nuestro gframe. Recuerden que lo tenemos que agregar. Bueno, aquí lo que puedo hacer es, recuerden que hay un panel que ya está como por default en nuestro gframe, en nuestra ventana. ¿Sí? Entonces teníamos por acá nuestro gframe y acá bueno tiene los botones.
Y entonces habíamos visto que crea un panel, ¿sí? Automáticamente, un panel como por default. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es cambiar ese panel y decirle que lo cambie ese panel por este principal que tenemos, que lo asigne aquí, o pues simplemente también agregarlo, ¿no? Se puede de las dos formas. La vez pasada lo que hicimos fue agregarlo, ajá, pero lo podemos hacer también de esta forma, vean. Aquí lo que hago será lo siguiente: ese panel de por default que ya tiene mi gframe, yo lo puedo cambiar con este método que es contentPane. Es un método que ya tiene ahí gframe, por eso es que lo puedo usar. Y vean, aquí yo le paso el contenedor. ¿Qué contenedor? Pues ya será aquí mi panel principal, ¿sí? Sería panel principal, que es el que estoy creando de este lado. Entonces les decía, la otra vez agregamos el panel, ¿sí? A nuestro gframe, y obviamente lo pone encima de ese panel por default que ya tiene el gframe aquí. Ahorita lo único que hice fue este panel lo cambio, ¿sí? Por un panel que yo creé, que es este de aquí. Se puede de esas dos formas y no hay ningún problema. Entonces lo estoy cambiando por ese panel principal que yo ya creé. Bueno, y ya aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que ahora mi panel yo tengo que darle un administrador de botones, de cajas de texto y todo eso, que la vez pasada usamos el grid layout, que son los layouts. En este caso vamos a usar el null para que vean qué pasa con ese, pues en este caso con ese layout. Si yo le doy null, ¿sí? Que realmente es un layout que nos va a permitir moverlo y no va a acomodar el contenido adentro. Entonces lo que haré será lo siguiente: en mi panel principal le voy a cambiar el layout, que eso sí lo hicimos, que es concept layout, y acá yo debería de pasarle, recuerden, el layout que voy a usar, el border layout, el grid layout y todo eso. Creaba un objeto. En este caso le voy a pasar un null de esta forma. Me voy a decir, no va a tener un layout, va a tener el null. Eso significa que lo vamos a poder acomodar como nosotros queramos. Ese null sería como decir el layout por default. Exacto, el layout por default, así es. Ok. Sí. Entonces, bueno, ahí ya nosotros vamos a tener que acomodar los botones, las cajas y todo eso. Ya no nos las va a alinear como en el grid. Ya nosotros lo vamos a tener que hacer. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar que ya se vea el panel, ¿sí? Y pues ¿cómo vamos a hacer eso? Vean, a ver, esta es pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa si yo así ejecuto el código? ¿Qué va a pasar? Pregunta, a ver. ¿Alguien que lo esté haciendo? ¿Cómo salió? ¿Qué pasa si ya aquí ejecuto mi clase principal? Que vean, ya es la ventana, ejecuta todo mi constructor. Este es el que estamos modificando. Lo único que hice fue crear un panel, le pongo un color de fondo a ese panel y luego lo cambio el panel por default por ese panel principal. Y bueno, aquí nada más le doy un layout null. A ver, pregunta entonces, ¿se va a ver ese cambio o no? El color sí, pero el layout no, ¿verdad?
rosa. Así es, el color sí, o realmente sí se va a definir este layout por default, pero como todavía no hemos acomodado o realmente el layout no se ve, no se percibe, no es un elemento gráfico, pues no, pareciera que nada más vamos a tener el panel y ya. ¿Sí? El administrador ahí está y se va a ver lo que es este color. ¿Por qué? Por este método de aquí. La vez pasada nosotros lo agregamos al frame, pero aquí nada más lo que hice fue cambiar el que tiene por default por este panel principal que yo tengo, que yo creé. ¿No? Se puede de esas dos formas. Entonces si lo ejecuto, vean, sale mi ventana principal y ya sale del color que le di aquí. Ajá. Entonces significa que mi panel principal aquí está, ¿no? Es este azul completo. Bueno, entonces ya se ve mi panel, ya está ahí seteado con este método de acá, ¿sí? Si yo no lo seteo, tendría que agregarlo y por default lo va a agregar en el panel, pues digamos que está en el G-Frame, ¿no? El default. Se puede de esas dos formas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí podemos nosotros crear también otro panel, ¿sí? Y lo vamos a agregar. Entonces vean, vamos a definir este panel y para que vean que puedo ponerlo aquí en el constructor adentro declarado o puedo ponerlo afuera, ¿sí? Como este de acá. Lo voy a declarar aquí adentro y ahí mismo lo voy a crear. Entonces voy a poner un panel, ¿sí? Que le voy a llamar panel izquierdo y ZQ igual a new jpanel. ¿Sí? Lo estoy creando. Ajá. Y ahora ese panel izquierdo, como tenemos el layout por default, el que no nos acomoda ni contenedores ni componentes, nosotros tenemos que darle en qué ubicación va a estar de mi ventana. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Sería de la siguiente forma. Vean. Este G-Frame no, y a su vez el panel nos va a definir lo siguiente. Yo puedo decirle, aquí se va a tener un eje, en este caso acá, tendremos el eje X y tendremos el eje Y, ¿sí? Más o menos así es como pensaríamos que está pues esta parte de lo que es el plano cartesiano, ¿sí? Y resulta que aquí pues nosotros podemos definir esto, pero digamos que es como si este eje X estuviera más bien acá arriba, ¿sí? Porque aquí sería como el 0 y aquí en Y pues se tiene que dar la ubicación o más bien en qué punto yo quiero poner ese panel izquierdo. Entonces yo puedo decirle, sabes que en Y, no sé si acá son 10 píxeles, ¿sí? Recuerden que es por píxeles. Pues entonces mi panel, ¿sí? En Y lo va a poner aquí, ¿no? Y ya aquí yo le voy a dar qué ancho va a tener y todo eso, a ese panel izquierdo que estoy creando. Igual de X, ¿no? En X le voy a decir en dónde lo va a tener. A lo mejor aquí son 5 píxeles, ¿no? Y aquí será el punto o la coordenada que yo le esté dando.
Entonces hay coordenadas que le tenemos que dar para decirle en dónde lo va a colocar cuando es el layout por default. Le tenemos que dar el punto, que sería el XY, y además le tenemos que decir este panel ya cuando lo pongas quiero que tenga pues un ancho y un alto, ¿no? Entonces acá tenemos el alto y acá el ancho, así. Entonces necesitamos darle el X, el Y o las coordenadas de dónde va a estar en mi frame y también el ancho y el alto. ¿Cómo hacemos eso? Eso también se le puede dar incluso a la ventana, al Gframe, y lo hacemos con este método que es, vean, panel izquierdo punto setBounds. Este método de setBounds, se dan cuenta, hay dos constructores, dos métodos. Uno dice por ahí que me recibe un objeto de tipo rectángulo y otro que tengo el XY con el ancho y el alto. Ese es el que vamos a definir. Y aquí lo que podemos hacer es decirle, bueno, de la X vas a estar, le vas a dejar 10 o lo vas a poner en la coordenada X10 o no sé, o 20 o 15, y en el Y también. Y el tamaño, también en píxeles, pues ya le vamos a decir, bueno, no sé, que tenga aquí 220 y de alto. Le vamos a dar unos 450, ¿sí? De esta forma. Eso lo tiene mi panel izquierdo, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito hacer? Necesito agregar a mi panel principal, que es este, ¿sí? Necesito agregarle ya este panel izquierdo, ahora sí, ahí sí. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Panel principal punto add, y aquí ya le digo que agregue el panel izquierdo, ¿sí? De esta forma. Entonces vamos a probar. Aquí pues hay un orden de los componentes que hace que sí se vean, que no se vean, ¿sí? Eso es importante. Profe, sí. ¿Qué pasaría digamos, en algún caso, vamos así por prueba, Ajá. que el ancho o el alto sea más grande que la ventana principal, que el set size? Si es más grande, lo que hace el código ya en JavaSwing es que lo ajusta al máximo que puede tener, en este caso el panel. Si yo lo estoy agregando al panel principal, lo va a ajustar, pero también puedes tener la opción de que ajuste incluso la ventana. Entonces, si este panel izquierdo, digamos que está más grande, vean que aquí ya se ve, aquí ya lo agregué. Si este panel estuviera más grande que este panel azul, que fue donde lo agregué, el azul es el panel principal, recuerden. Y yo lo agregué en el panel principal, vean, este panel izquierdo lo agregué en el, aquí está, en el panel principal. Agrégale el panel izquierdo. Si estuviera más grande, y tenemos la opción que después vamos a ver esas propiedades, que ajuste al tamaño de manera automática tanto el panel azul como el Gframe, lo va a hacer. Si le restringimos por ahí, pues no lo va a hacer, ¿no? Se va a quedar al máximo que pueda dar, en este caso, el padre, que el padre pues vendría siendo el panel principal, el azul. Ok. Sí. Así que bueno, vean, aquí ya tenemos el panel principal, ¿sí? Y aquí ya podemos agregar botones y podemos agregar pues algún botón. De este lado podríamos agregar incluso otro panel. Y vean que aquí quiero que tomen en cuenta algo. Mañana le vamos a continuar. Estos paneles, estos gpanel, recuerden que a cada uno le podemos dar su layout. En este caso al panel principal le dimos el null, pero yo a este panel izquierdo le puedo definir un layout que a lo mejor aquí sí me acomode los botones, pues no sé, con un grid layout,
¿no? Y le puedo poner que sean filas y columnas, ¿sí? A lo mejor 3 filas, 2 columnas, y ya va a ir acomodando. Si agrego a este panel izquierdo botones, los va a ir acomodando, así como lo vimos en la vez anterior. Entonces cada panel puede tener su layout. Eso es importante porque así vamos a ir administrando los componentes gráficos. Entonces, bueno, si no hay dudas, mañana vamos a seguir con este ejemplo. Vamos a crear botones, vamos a ver cómo al oprimir un botón podemos hacer algo, crear otra ventana, mostrar información. Vamos a crear un área de texto en esta ventanita y vamos a hacer que nos muestre la empresa y los empleados que se tienen, ¿sí? De esta relación que ya definimos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer mañana y la siguiente clase también, después de mañana. Así que bueno, si no hay dudas, vean el video, lo voy a subir en un rato y traten de hacer este ejemplo para estar mañana al corriente y seguir con lo demás. Entonces, si no hay dudas, pues nos veríamos mañana. Oiga, maestro, ¿en empresa qué métodos metió? En empresa, bueno, tengo estas 4 variables. Y de métodos, pues tengo el get y el set para nombre, para RFC. Y para E solamente tengo el get, el método get. Para esta también nada más tengo el get. Entonces los muestro de este lado. Para nombre, get y set. Para RFC, get y set. Para el arreglo, que es mi E, solamente es el get. Y devuelvo ese E. Y para el contador debe ser static, get contador. Nada más tengo esos. Son 6. ¿En constructor no hay nada entonces? En el constructor sí, nada más aquí defines tu nombre, tu RFC y le das espacio aquí al arreglo. Sí. De todas formas voy a subir el video y es bueno que lo hagan para que mañana lo continúen. Profe, hasta abajo otra vez, por favor, ese mismo. ¿Cómo? ¿Me puede mostrar hasta abajo? Hasta abajo de esta clase, ahí está. Después del set RFC tenemos el get del arreglo. Simplemente devuelvo el arreglo y acá devuelvo el contador, pero como es estática la variable, pues tiene que ser estático. Y ya. Gracias, profe. Sí, de nada. Mañana. Nos vemos mañana. Mañana, profe. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Profe, nada más tengo una duda. Sí. No